¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre desechos profundos, misterios de los que nadie sabe y submarinos que intentan hacer lo posible para encontrar tesoros. Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante las ruinas submarinas, entraremos en alguna de las cuevitas y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios y esta vez toca hablar del Titanic. Y bien, como ya hablamos hace ya unos cuantos capítulos del Titán, del submarino que implosionó, e hicimos referencia al Titanic en aquel episodio porque precisamente iba a haber los restos del Titanic, el Titán. Pues en este vamos a complementar esa otra parte, la parte del Titanic, y seguramente caiga algo también del submarino del Titán. Así que bueno, el RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril del 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York, tras chocar con un iceberg, que parece ser que no lo vieron. En el hundimiento murieron 1.496 personas, de las 2.208 que iban a bordo, lo que convierte esta catástrofe en uno de los naufragios más mortales de la historia ocurridos en tiempos de paz. Construido entre el 1909 y el 1912 en los astilleros de Harland y Wolff de Belfast, el Titanic constituía el segundo buque de un trío de grandes transatlánticos, siendo el primero el RMS Olympic y el tercero el HMHS Britannic, propiedad de la compañía naviera White Star Line, conocidos como la clase Olympic. Y bueno, entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de emigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava, que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad y contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. Y bueno, sumado a todo esto, el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad avanzadas para la época, como fueron los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1.178 personas, un poquito más de la mitad de las que habían a bordo en ese momento, y un tercio de la capacidad total que en el Titanic podrían haber entrado 3.547 personas, y menos mal que no iba lleno. Bueno, como introducción, decir que todo el mundo conoce la tragedia del Titanic y es un hecho recurrente que llama mucho a nuestra fantasía, porque si os habéis fijado, ha habido a lo largo de los años múltiples exposiciones. Hubo una exposición hace poquito que estuvo itinerante por todo el país y que mostraba reliquias del Titanic. Ha habido numerosos intentos de bajar al Titanic a fotografiar en el estado en el que está ahora mismo, a rescatar ciertas reliquias que se han podido rescatar, otras que continúan ahí a merced de los embates de... Pensad que está a 3.000 metros de profundidad. Y bueno, se va corroyendo poco a poco, ¿no? Entonces está en el imaginario de todos nosotros. A mí, por ejemplo, es un hecho histórico que me produce un cierto halo de nostalgia, ¿no?
Es muy curioso porque transcurre en un momento histórico muy chulo, que a mí me gusta mucho, en un marco muy concreto, y yo creo que todos hemos crecido también con las películas, con la película de Titanic, ¿no? Y tenemos esa imagen en la cabeza de lo que sucede. Pero cuando te pones a mirar un poquito más a fondo lo que pasó, es todavía más interesante. Y sobre todo porque después de que llegasen a puerto los rescatados, estamos yendo al final, ya retrotraeremos, hay múltiples testimonios de cómo se vivió. O sea, que tenemos una imagen muy precisa, si bien no hay, digamos, vídeos, porque en ese momento pues no se estilaba llevar una cámara como podemos ahora llevar en el móvil. Si en este momento hubiese pasado, estaría todo grabado, obvio. En ese momento no. Pero sí que tenemos múltiples testimonios de supervivientes que lo hacen todavía más vívido, ¿no? Y está todavía en la mente de todos. Queda como una especie de fantasma del pasado rodeado de un halo de misterio que yo creo que es sumamente interesante. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? Bueno, la verdad es que esta historia obviamente comienza en el 1909 con su construcción. Bueno, era la gran época, era la gran construcción del momento. Yo creo que hasta entonces no se había visto una construcción semejante, salvo las pirámides y otras cosas, pero sí que es cierto que era una maravilla, era el barco más grande de todos. Miles de trabajadores estaban involucrados y yo me imagino que creo que estaba por Irlanda, donde empezaron a elaborar el proyecto. Y nada, pues es increíble que luego en tan poco tiempo pues consiguieran construir un barco con semejante que diera capacidad a tantas personas, ¿no? Sí que es cierto que fue un poco desastroso desafortunado el hecho de que se hundiera más rápido de lo que no aguantara demasiado tiempo, ¿no? Porque fue el primer viaje y adiós muy buenas. El Titanic partió y jamás volvió. Entonces yo creo que efectivamente hay muchas teorías que vienen, que algunos, es cierto que contamos con la película y con algunos diferentes testigos, pero hay teorías un poco más tenebrosas que rodean a este suceso. Sí, al final es lo que habéis dicho. Eran muchísima gente la que iba en el barco, muy poca la que bueno, bastante poca la que se pudo salvar en comparación a la que había, por los botes que faltaban, por medidas que no funcionaron, por muchas cosas. Y sí que es verdad que es una tragedia que, no solo por las películas, yo creo que ya de antes también se conocía y se ha hablado mucho. Mucha gente está interesada en bajar a ver sus restos, como lo del Titán que estuvimos hablando. Y se rescatan, lo que ha dicho Alma, se hacen exposiciones para exponer todo esto. Pero claro, lo de los testimonios, pues es algo que le da aporta mucha información de cómo se vivió toda esa situación, porque tú puedes suponer con los restos, con lo que ha habido, con el choque y con demás, hacer tus teorías para ver qué es lo que ocurrió. Pero lo que realmente se vivió allí, el pánico que se tuvo que vivir, es que era muchísima gente, el ver que no podían ir todos, todo eso que al final es algo que tuvo que ser agónico. Bueno, a las 23:40, las 12 menos 20 de la noche del 14 de abril, 4 días después de zarpar, y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el buque chocó contra un iceberg. La colisión abrió varias planchas del casco en el lado de estribor, bajo la línea de flotación, a lo largo de 5 de sus 16 compartimentos estancos que comenzaron a inundarse, ¿no? Como vemos en la película también. Durante 2 horas y media el barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa, mientras que la popa se elevaba, y durante ese tiempo varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue ocupado en su máxima capacidad. Un número muy elevado de hombres perecieron debido al estricto protocolo de salvamento que se siguió en el proceso de evacuación, conocido como el de las mujeres y los niños primero. Y a las 2:17 del 15 de abril, ya de madrugada a la mañana,
el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie fallecieron por hipotermia, y aunque algunos consiguieron ser rescatados por los botes salvavidas, 712 supervivientes al final fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpathia a eso de las 4 de la mañana ya. O sea que estuvieron bien 2 horitas en el agua, bastante fría, muy congelada. Sí, nada, o sea, los datos, de hecho, no sé si lo has dicho, o sea, indicaban que el agua en aquel momento y aquella noche era pues menos 3 grados, o sea que tardaban en menos de 15 minutos fallecían por hipotermia, como tú bien has dicho. Entonces es una cosa, es visto y no visto, es caer al agua, y aunque es cierto que flotas por el chaleco salvavidas, pues llegamos, pues no te protege del frío, no te aísla. Y claro, debió de ser muy desesperante o frustrante pues el hecho de que llega el Carpathia y encontrarse con todo ese mare magnum de cadáveres flotando a causa del frío. Hay una teoría que parece ser que señala que el capitán Edward Smith, creo que se llamaba, el capitán del Titanic, sí que ya sabía que había icebergs por la zona. Y el caso es que parece ser que algunos indican que iba a una velocidad que no era la apropiada para ese tipo de zonas. Cuando hay zonas de riesgo, obviamente esto es como todo, tienes que aminorar para tener tiempo de rectificación. La masa del Titanic ya sabemos cómo funciona, o por lo menos el funcionamiento de objetos voluminosos. Cuanto mayor masa, mayor inercia coge, de tal manera que siempre tienes que tener la capacidad de previsión. Tienes que prever que, aun por mucho que tú deceleres y frenes, siempre va a haber un movimiento de inercia por parte del objeto. Entonces, estamos hablando del Titanic, el barco más grande de toda la historia y del mundo. Entonces, aquello, por mucho que se frenase, ya era imposible. Y parece ser que las velocidades que manejaba el capitán no eran las apropiadas. El misterio sigue ahí ahondándose, o sea, sigue sin resolverse el motivo por el cual iba tan deprisa. Si seguimos lo que dicen en la película, lo hicieron básicamente pues para eso, para pegarse la buena noticia de que eran muy rápidos, ¿no? Y luego también se dice que, eso sí que lo tienen documentado, parece ser, que sí que les avisaron desde otros navíos que habían icebergs por la zona, incluso les avisaron desde 2 o 3 diferentes, creo recordar, y los ignoraron, básicamente. Entonces, el por qué no se sabe, porque justo el que estaba allí con el telégrafo fue uno de los fallecidos y no pudimos saber esa parte de la historia, pero hubiese estado bien, la verdad. Al final se dice que querían demostrar que el navío era rápido, querían llegar. Si por lo que sea el capitán confiaba en su capacidad de maniobra, la capacidad de maniobra del Titanic, hizo caso omiso a los avisos de icebergs, pues se debió juntar un poco todo, ¿no? A ver, el capitán tenía, creo que eran 40 años de experiencia en el mar, o sea que sí, es un poco demasiado, no sé, me parece un motivo demasiado flojo como para jugársela así. Que puede ser que tuviesen a los jefazos detrás diciéndole o vas rápido o te tiramos por la borda. ¿Sabes? Pues, claro, es que pero ya no hablo de que él tuviese un ego y se confiara, sino que también la presión de que querían demostrar que el navío era rápido, que era las comodidades, todo lo que rodeaba al propio barco, y que le metieran la presión de que había que aligerar. Con amenazas, sin amenazas, eso ya no se sabe, ¿no? Pero... Bueno, vamos a ir un momento mucho más adelante en el tiempo. Luego haremos una recopilación cronológica, ¿no, Alma? ¿Te parece? Hacemos eso, y también tengo curiosidades que son poco conocidas del Titanic que pueden estar chulas. Así Vale. que como
empezar por una cosa o por otra? Sí, mira, voy a hacer un par de comentarios y bueno, y comentáis vosotros encima lo que queráis. Y luego hacemos esta regresión cronológica. Y yo también tengo unas cuantas curiosidades o misterios que envuelve el Titanic o cosas que rodean todo este ámbito, esta noticia, que también son curiosas, que las podríamos leer, ¿vale? Hombre, pues ya me dan más ganas de saber las curiosidades que la cronología, ¿eh? Ahora me habéis dejado con ganas. Si hacemos las curiosidades primero y luego la cronología para cerrar, ¿qué? Bueno, se puede hacer. Lo que queráis. Venga, los restos del Titanic fueron descubiertos, ya estoy hablando de más cerca, ¿vale? Luego volvemos atrás. Fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 a una profundidad de 3.784 metros. Y gracias a su descubrimiento, miles de objetos de a bordo fueron rescatados del fondo del mar, de los cuales muchos están expuestos en museos. El descubrimiento del Titanic en 1985 fue fruto de una investigación secreta de la Armada estadounidense para buscar 2 submarinos nucleares hundidos. Ronald Thunman, subdirector de las operaciones navales de guerra submarina, contó a Ballard, el investigador que encontró el Titanic, que el ejército estaba interesado en esa tecnología, pero con el objetivo de investigar el hundimiento de los submarinos, ¿no? El USS Thresher y el USS Scorpion, que se habían hundido en el Atlántico Norte a profundidades de entre 3.000 y 4.600 metros. Es que a esas profundidades sin motivación no lo encuentras. No vas buscando eso, o el propio Titanic no lo encuentras. Pensad que son 4 kilómetros hacia abajo. Y cada 10 y en metros un punto es muy una concreto. atmósfera. Es que se dice pronto, 4 kilómetros, pensad la distancia que es 1 kilómetro en profundidad. Es que es mucho. Y luego el hecho de que, a ver, no es que digas, cae el objeto y no se mueve. No. Están las corrientes marinas. Y no es que en el momento, si el Titanic estaba en la zona A, no quiere decir que estén en la zona A, pero en la profundidad. No, las corrientes marinas lo habrán podido mover. Entonces, a lo mejor está a unos cuantos metros más a otro lado, al norte, al sur, o al este o al oeste. Entonces, eso complica las cosas. Mira, del Titanic, la compañía RMS Titanic Inc., ¿vale? recuperó en su día unas 5.500 piezas y artefactos del buque durante las 7 expediciones que realizó. En 1987, en el 93, 94, 96, 98, 2000, 2004 y 2010. Y recuperaron también partes de las calderas, las barandas, muebles enteros, vestimentas, objetos personales, joyas y hasta una sección del casco del barco de 20 toneladas. Y fueron recuperadas para ser exhibidas en distintos museos y galerías. O sea que han subido bastantes cositas, ¿eh? Uh-huh. Y lo sorprendente es que los muebles hayan podido ser recuperados de esta manera, porque la corrosión de la madera con el agua es bastante rápida, ¿eh? Sí. Curioso. Igual están muy bien barnizados. Se han conservado mejor que nosotros, todo se ha dicho. Quiero decir que en esa época se hacían las cosas de otra manera, ¿vale? No eran muebles del IKEA, con todo el amor al IKEA, pero básicamente eran muebles de muy buena calidad. Entonces sí, entiendo que bueno, tiene sentido. Sí, pero tenía que ser de muy, muy buena calidad, para soportar ahí abajo todo lo que es el agua, lo que tú dices, la madera con el agua no... Y no solo eso, la cantidad de joyas y de patrimonio, porque pensad que ahí iban algunos de los más ricos del mundo, ¿eh? De hecho, entre los fallecidos había hombres de negocios muy, muy importantes de la época. O sea, como si ahora fuesen celebridades, como si se hundiese, yo qué sé, Bezos o algo así. Pensad que es que fue bomba. Entonces, como fue bomba, estaba en el candelero de todo. Los grandes magnates estaban a bordo. Y pensad que cuando se produjo el hundimiento, se respetó eso de las mujeres y los niños. Creo que el ratio estaba en un 70% de mujeres conforme a hombres que se habían salvado, de los que se habían salvado. Claro.
Y no solo eso, se salvaron muchísimas más mujeres, claro, que por proporción, obviamente también había muchas más de tercera clase que hombres de primera, pero en proporción muchísimas más mujeres de tercera clase que hombres de primera. Es decir, los hombres estaban en el Titanic, estaban condenados, tenían esa concepción de caballerosidad, ¿no? Y realmente las historias corroboran que esas historias que hemos visto en la película de James Cameron, de los músicos que tocaron hasta el final, de actos de camaradería, se dieron, porque hay testimonios que lo dicen, maridos que hacían entrar a sus mujeres a los botes sabiendo que ellos no iban a salir de ahí, y cosas así. O sea, hay historias muy, muy, muy chulas en el Titanic. Por eso desde entonces preferimos ir a la montaña que montarnos en un barco. Bueno, esto es como si ahora el Tito de Elon hace un cohete ya para llevar a turistas y los primeros, pues en las clases ricas, los que subiesen y fallase. O sea, es que sería pues del estilo. Luego, curiosamente, pequeño apunte, es curioso la igualdad de derechos. La igualdad de derechos es increíble, ¿eh? O sea, las mujeres y los niños, pero muy pocos hombres se salvaron. No había igualdad de derechos ahí, yo creo. Que no había igualdad de derechos porque las mujeres estaban totalmente soterradas a los hombres. Sí, no, pero luego fueron las que contaron la historia, fueron las que sobrevivieron. Los hombres ahí, obviamente porque tenían un código de caballerosidad y consideraban que las mujeres y los niños eran los más débiles y tenían que ser protegidos. Y esa parte, pues mira, es de gentleman, ¿no? Pero igualmente las mujeres no tenían derechos en esa época apenas. Las ricas pues vivían mejor que las pobres, obvio. Pero estamos hablando de un momento en que las mujeres no contaban nada. Es que básicamente durante toda la historia la mujer no ha contado nada. Y que seguramente por lógica ellos se consideraban que si había posibilidades de aguantar alguna cosa física o algo físico para intentar sobrevivir, pues el hombre tenía más posibilidades por lo que fuera y a lo mejor alguno más se podría haber salvado. Eran otros tiempos con otros valores, tanto para bien como para mal. Y ya está. No se puede juzgar la historia con la visión actual. Eso es algo en que caemos y no debemos caer, sobre todo quienes observamos la historia un poco de manera más objetiva y profesional, que es juzgar la historia con nuestros valores. No tienen nada que ver. Los pueblos han cambiado, la forma de ver las cosas han cambiado, las leyes, la sociedad, todo. Y no hace falta irse muy lejos. Nosotros de pequeños había una sociedad diferente a la que tenemos ahora. Muchísimo más, en todos los sentidos ha cambiado. Imaginaos hace 100 años. Es que el yo de ahora no tendría nada que ver con el yo si hubiera nacido en esa época. Nada. O sea, nada. Ni tú ni ninguno. Pero ninguno. Yo, nada. O sea. Claro, pero ya solo por el hecho de el cómo se vive el día a día, te curte de una manera o de otra. Unas comodidades o más o menos comodidades, o unos utensilios que usar, o unos puestos de trabajo, una sociedad que no es la misma, te curte de una manera y te hace ser de una manera o de otra. Bueno, hablando de sumergirse, de hacer expediciones al Titanic, como has dicho antes, Alma, también el director de cine James Cameron aseguró que ha completado 33 inmersiones a los restos del Titanic. 33. Tras una investigación sabía que el submarino Titán, ese que implosionó, tras 3 inmersiones, sufrió una implosión cuando perdió la navegabilidad y la comunicación al mismo tiempo, por lo que criticó a la empresa Ocean's Gate. Él ha bajado 33 veces, en principio sin problemas. Que un submarino que está dedicado a eso precisamente y nada más que la tercera pete, pues algo hay mal ahí, ¿no? También se dice que hubieron ex miembros de esa empresa, trabajadores, que se fueron ellos por su propio pie porque habían cosas que no les gustaba y de cómo estaba hecho el submarino y no les hicieron caso. Y al final, pues mira, así acabó el tema. Y bueno, James Cameron dijo: he estado allí muchas veces, hice 33 inmersiones. De hecho, según mis cálculos, pasé más tiempo en el barco que su capitán en la época. Son palabras de él, ¿eh? Madre mía, joder, eso sí que ya es otro nivel, ¿eh?
Es que fueron 4 días más el tiempo de remolque y demás, que fue un poquito más, pero es que ya está. Que tuvo corta vida a lo que estuvieran los astilleros, pero eso no cuenta. No, Entonces, no, claro, eso... James Cameron, tengo que decirlo, soy muy fan de James Cameron. Bueno, pero pusiste a hacer un episodio solo de él, ¿no? De sus exploraciones. Porque tiene un montón de exploraciones súper chulas. Se fue hasta buscar la Atlántida, es que es genial, es genial. Pero bueno, ¿qué queréis que hagamos? ¿Queréis que hagamos la cronología de los sucesos uno por uno o misterios? Curiosidades y misterios. ¿Qué os apetece? ¿Qué le apetece a la concurrencia? A ver. Bueno, pues yo creo que ante esta duda yo me declaro inoperante. Soy un mero espectador. A ver No, qué a dice ver, el chat. no sé cómo lo veáis. Si veis, podemos empezar con, no sé si a lo mejor es más interesante las curiosidades y de ahí tiramos, porque a lo mejor la cronología puede ser a veces un poco pesada. Mira, aquí Ángel Sama, aparte de que ya ha estado diciendo alguna por el chat, dice que prefiere las curiosidades. Mira, empezamos por esta que ha dicho ella, va. ¿Sí? A ver. Mira, dice, también existe una teoría que dice que no era el Titanic, que era su gemelo que no estaba acabado y que falló. Bueno, por aquí más abajo Chemica también comenta y dicen que era el gemelo que tenía una avería... Ah, estafó, entiendo que ha dicho, sí. Vale. Estafó el seguro, sí. Sí, mira, yo sobre esta teoría he podido leer que... Bueno, en principio la descartan, más que nada por tema económico, porque sí que es cierto que el RMS Olympic se averió y perdió muchas capacidades de navegación y por lo tanto de ganar dinero, ¿no? Con sus trayectos, con sus viajes. Y se dijo que en el hundimiento del Titanic en realidad fue el RMS Olympic, que lo habían pintado como si fuese el Titanic, y lo llevaron hasta esa zona para hundirlo a propósito y que el seguro les pagara. Pero según los cálculos que se han hecho, el dinero que podría haber ganado el Olympic funcionando a bajo rendimiento se supone que debería haber sido mucho más que lo que el seguro les iba a pagar. Entonces, por ese lado, no tiene sentido de que fuese la teoría de esta manera. Entonces, ¿que puede ser por otro motivo? Podría ser. Pero por el económico, dicen que no. Sí, esta teoría es bastante famosa. Yo también la había oído, pero es... yo creo que al final, o sea, se descartó en un momento, bueno, porque estuvieron todos ahí, y lo hemos dicho, ¿no? Hubo varios testimonios alegando que efectivamente fue el Titanic. Y además es ese tipo de cosas que es el claro ejemplo de la estupidez humana, de querer vencer la naturaleza. Y efectivamente es el barco más grande, es el Titanic, y queremos, y es un barco imbatible, por nuestra estupidez coge y se hunde. Que luego hayan tratado de ocultar su estupidez con una historia falsa, esa ya es otra cuestión, pero no, pero efectivamente la historia que has dicho tú, Víctor, ha quedado completamente desmentida. Y que a ver, que yo al ser humano a veces lo cojo muy con pinzas porque bueno, somos como somos. Pero no sé cuánto dinero pagaban por un seguro, pero asesinar a tantas personas intencionalmente por cobrar un seguro, o sea, de ser muy macabro, ¿eh? Yo no me creo esa teoría, la verdad. Es que es mucha gente, es más. Si realmente hubiesen querido dinero, habrían ido avisando a la gente rica a cambio de dinero para que no se subiese. Por dinero, no por humanidad. Si buscaban dinero, era una manera más fácil de conseguirlo. A ver, que repito, que murieron muchas personalidades de alto nivel en el Titanic. O sea, no estamos hablando de que son 4 gatos. No lo creo. Pero bueno, a ver, siempre que se producen cosas así, surgen teorías de estas. Tampoco tiene mayor relevancia, es normal. Sí. A ver, algo que le da más fuerza a esta teoría es que uno de los dueños, o no me acuerdo si era solo un dueño, habían varios, de la compañía White Star Liner, tuvo un conflicto con alguno de los millonarios ricos que había dentro del barco, y entonces, claro, aprovechó que estaban ahí también para hacer esta jugada
y matarlos, ¿no? Porque se ve que el dueño quiere crear la Reserva Federal de Estados Unidos y estos otros dos, a quien se lo propuso, no quisieron. Entonces, como se le pusieron en contra, pues ahí va. Os hundo el barco. Madre mía, o sea que fue básicamente lo que tú dices, fue un asesinato. O sea, quiero decir, fue un acontecimiento catastrófico para ocultar un asesinato, entonces dices. Eso es lo que la teoría que va pegada a esta otra, que sí, que lo hacen, o sea, lo dicen así para darle más peso, pero tampoco se sabe. Bueno, como vemos que se va a alargar bastante, vamos a dividirlo en dos, así que estar atentos a la siguiente semana. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos nuestra hoguera en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que lo hagáis en diferido, cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que nos comentéis cositas. Luego tenéis el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito, y lo tenéis el link directo desde el chat del Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @j_barongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos puedes encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Muchas gracias, una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Pues hasta aquí hemos llegado y como dijo el capitán, que cada uno se ocupe de sí mismo y que no olvide la caballerosidad que nos rige.